Si hablamos de los serotipos, tenemos el serogrupo A, generalmente que es Shigella dysentery, tiene 12 serotipos. La Flexneri generalmente tiene 6 serotipos, el Boydii tiene 23 serotipos y Sony tiene un serotipo. Entonces, generalmente nosotros la vamos a poder diferenciar en el laboratorio por las pruebas bioquímicas que estas presentan. Generalmente no proceden la enzima lisina descarboxilasa y no producen hidrógeno sulfurado y no tienen motilidad. Entonces, estas bacterias generalmente ingresan por vía digestiva y la dosis infectiva generalmente es muy pequeña. Podemos decir que 100 bacilos que puedan ingresar pueden desencadenar un proceso infeccioso. Generalmente las infecciones casi siempre están limitadas al tubo digestivo. En la primera fase, generalmente los que ingresan las bacterias, los gérmenes, se desarrollan en el intestino delgado. En la primera fase se desarrollan en el intestino delgado para luego producir una diarrea líquida por acción de la toxina. Entonces, las toxinas generalmente son irritantes de la mucosa, al colon, van a pasar al intestino grueso, generalmente van a pasar al colon, donde se fijan y ya penetran en las células epiteliales. Al pasar al ser endositadas, generalmente van a producir ya mayor irritación, van a penetrar a las células y van a romper el tejido. Entonces, al romper los tejidos, van a producir pequeños microaccesos. La invasión de estas células epiteliales, generalmente a las mucosas, por ejemplo, a las células M, son fagocitadas y donde se produce una multiplicación ya dentro del citoplasma de la célula epitelial. Entonces, estos microaccesos que se forman en el ilion terminal ya producen necrosis, producen la necrosis de los tejidos, generalmente con la formación ya de úlceras, con unas úlceras superficiales donde se va a producir un sangrado y formación de una pseudomembrana sobre la región ulcerada. Entonces, cuando se produce esta ruptura es que hay una liberación de sangre, hay mucosidad que ha sido eliminada, por lo tanto las heces van a ser ya, que en un principio era una diarrea líquida, masiva, se va a producir una diarrea mucosanguinolenta, mucosa con sangre generalmente. Una vez se ha el proceso ya ha cedido, ya se forma un tejido cicatrizal sobre las úlceras que se formaron por la invasión de este tipo de bacteria. Entonces, generalmente el proceso se produce tanto por la invasión como por la producción de las toxinas y las enterotoxinas, que generalmente es el lipopolisacárido. Para que este lipopolisacárido pueda producirse, generalmente se necesita que la bacteria se necesita que la bacteria sea destruida. Todo el lipopolisacárido que se encuentra en la pared celular, para ser activado, necesita generalmente. Entonces, las toxinas, generalmente tenemos la toxina Shiga, es una endotoxina con autólisis que produce la autólisis de la célula generalmente, y esta liberación de esta toxina pues contribuye a la irritación de la pared intestinal. Tenemos la exotoxina generalmente de Shigella dysentery, la de tipo 1, es una toxina termolábil que produce irritación del intestino como del sistema nervioso central. Al actuar como una enterotoxina, produce diarrea, lo mismo que es similar la diarrea a la toxina Shiga de E. coli,
que produce también diarrea. Entonces, ambos mecanismos son similares a la toxina Shiga. A la vez se inhibe la absorción de azúcares, actúa como muchas veces meningismo hasta coma. Entonces, esta bacteria puede ser letal en niños principalmente y en ancianos y en niños desnutridos debido a la acción que tiene estos tipos de toxinas. Entonces, los pacientes que tienen una infección por Shigella, ya sea Flexneri o Shigella soni, generalmente pueden producir anticuerpos que neutralizan la enzotoxina. Esto se lo ha demostrado in vitro. Entonces, la actividad endotóxica o tóxica es diferente a las propiedades invasivas, pero pueden tener una acción sucesiva, o sea que la toxina en un principio puede causar diarrea abundante, no sanguinolenta. Luego la invasión ya, como hemos visto que hay ruptura, hay ulceración, pues ya produce una diarrea con sangre y pus. ¿Qué pasa cuando la muestra llega al laboratorio? Generalmente la shigellosis hay un periodo de incubación de 2 a 4 días. En ese periodo de incubación generalmente guardería, en kinder, donde hay hacinamiento, en cárceles, colegios, familiares, generalmente es de inicio súbito. Entonces hay una diarrea acuosa, el número de evacuación va aumentando, en líquido va disminuyendo, ya son menos líquidas, porque hemos visto el proceso, son menos líquidas, pero ya vienen con moco y sangre en las evacuaciones sucesivas. Entonces, en cada evacuación hay un dolor bajo vientre, hay dolor de barriga. Los niños generalmente, como ustedes pueden ver ahí, apreciar, muchas veces se doblan de dolor de la barriguita, dice, y generalmente hay mucho dolor y van al baño y lo que hacen son pequeñas porciones de moco con sangre generalmente. Este proceso dura entre 4 a 8 días, pero generalmente se necesita de tratamiento para poderlo identificar o el médico a dar ya un tratamiento antibiótico para este tipo de infecciones. Algo que quiero que recuerden siempre es que hay varios parásitos, hay bacterias, hay virus que causan la misma sintomatología y las muestras pueden ser de la misma, digamos, con moco y con sangre. ¿Por qué? Porque el proceso infeccioso, la patogenia es similar, por lo tanto no puedo decir esta diarrea es bacteriana o esta diarrea es parasitaria, o porque las amebas, las yardias muchas veces producen la misma sintomatología, los rotavirus producen una gastroenteritis, o sea que no podemos nosotros, sin llegar a poder identificar en el laboratorio a través de pruebas rápidas para rotavirus, a través de pruebas directas para parásitos y a través del cultivo para las bacterias. Entonces, de esa manera nosotros podemos especificar. Generalmente el médico pide un coproparasitológico y moco fecal. Entonces, en el moco, porque si hay mucosidad, significa que esa evacuación ya está con moco. Y en el moco lo que nosotros vamos a identificar es la cantidad de polimorfonucleares, o sea, de leucocitos polimorfonucleares y de leucocitos mononucleares. Entonces, la cantidad, el porcentaje de esta identificación de las células es lo que al médico le va a orientar, no le va a dar la positividad del 100%, pero le orienta que si hay una mayor cantidad de polimorfos nucleares, pues él va a presumir de que se trata de una infección bacteriana, y si hay una mayor cantidad de leucocitos mononucleares, él va a presumir de que pueda tratarse de una infección viral. Por eso es que siempre piden
prácticamente que se les indique a los pacientes de que el médico, si hay moco, que se haga una tinción para poder identificarle. El moco fecal, el estudio de moco fecal se hace a través de un extendido en un portaobjeto, luego de ser secado, recién va y se tiñe, puede ser con colorantes normales, inclusive con el panóptico se puede teñir con quienza, con cristal violeta, con cualquiera, porque los colorantes que se tengan en el laboratorio se los puede teñir las células solamente para poder contarlas y diferenciarlas. Entonces, de esa manera llega la muestra al laboratorio y nosotros tenemos que hacer un cultivo. Es importante saber que tenemos que sembrar en un medio específico diferencial y en un médico y en otro medio diferencial. Lo que yo necesito es que el medio me pueda decir que si yo tengo colonias lactosas negativas. Entonces, si yo tengo colonias lactosas negativas y me han crecido tanto en McConkey como en Salmonella Shigella, que es más específico, entonces yo puedo hacer el estudio de las colonias específicas, como hemos mencionado anteriormente, con las características. A partir de una colonia lactosa negativa, prácticamente yo voy a sembrar en mi batería para hacer mis pruebas bioquímicas. Entonces siembro en TCI, siembro en LIA, siembro en Simón citrato y en zinc. En estos medios generalmente voy a ver las reacciones en 24 horas. Entonces, siempre tiene que llegar al laboratorio y la sintomatología, tanto en niños como en adultos, es lo mismo. Entonces, generalmente se adquiere a partir de la ingesta de material contaminado con materia fecal que tiene heces prácticamente. Entonces, a partir de estos alimentos contaminados, voy a ingerir ya sean aguas o alimentos generalmente manipulados por personas que no tienen la higiene correspondiente o no han hecho el tratamiento adecuado a las aguas. Entonces, generalmente, una vez ingerida la bacteria, ya saben ustedes que puede ser una mínima cantidad que se ingiera, pues puede llegar al intestino, de superar nuestras barreras. Entonces, de aquí, generalmente la muestra puede ser diarreica, puede ser líquida, tener moco, hacer el examen, saber que siempre que va una muestra para cultivo al laboratorio, independientemente de la consistencia, pero indicarles que para un cultivo de infecciones gastrointestinales, la muestra tiene que ser diarreica o líquida. Generalmente mandan muestra formada. En una muestra formada voy a ver flora entérica normal. E inclusive en una muestra pastosa, semiformada, voy a ver flora entérica normal. Entonces, eso no me condice que yo voy a aceptar para hacer un coprocultivo una muestra dura, porque sé que voy a encontrar flora entérica normal, salvo, y esto tiene que saberse, de que esa muestra sea para investigar. Yo necesito saber de todos los vendedores de refresco del mercado central, digamos, de todos los que venden refresco en el mercado central, quiénes son portadores de salmonela. En ese caso, yo puedo aceptar cualquier muestra, cualquier materia fecal, ya sea dura, semiformada, porque estoy haciendo un trabajo de investigación de portadores, que es muy diferente a recibir una muestra de una persona que tiene la sintomatología y de una gastroenteritis y la muestra tiene que ser diarreica. Si me viene porque muchas veces el niño tiene la sintomatología, puede decirse, el niño está con la sintomatología, la mamá le dan la orden para llevar la muestra al laboratorio y porque le indica está haciendo su caquita con muco y sangre. Pero resulta que el médico medica ese momento,
la mamá, como ha hecho varios días de diarrea, al día siguiente ya no hace, ya se le cortó la diarrea, al otro día no hace, va a esperar unos 2, 3 días muchas veces para que el niño recién pueda evacuar. ¿Por qué? Porque ya le cortó la diarrea, ya la caca ya es diferente y recién viene al laboratorio con una muestra ya dura, formada. Entonces ya no se las podemos recibir esa muestra. Personas que sí saben y que entienden, porque si usted lleva un laboratorio particular, se la van a recibir porque a ellos lo que les interesa es ganar y hacer el procedimiento. Pero personas que saben el procedimiento, no, para una gastroenteritis no van a recibir una muestra que sea dura o formada. Prácticamente ya no hay la sintomatología y lo que sí vamos a hallar es la flora entérica normal. Entonces llega una vez que yo haya hecho la tinción para ver en el examen directo del moco toda la vida. A eso quiero llegar. Me llega la muestra al laboratorio, yo tengo que hacer, si es coprocultivo, independientemente, si solamente dice coprocultivo, yo tengo que hacerle un coproparasitológico, porque en ese coproparasitológico, independientemente del cultivo, yo puedo ver si hay parásitos, si hay amebas, si hay yardias, si tengo los trofozoitos. Entonces, independientemente, yo siempre tengo que hacer un coproparasitológico. Es igual que me llega una orina para cultivos, dice urocultivo. Yo como laboratorio tengo la obligación de hacerle un examen general del sedimento para corroborar mi resultado. Entonces, yo puedo corroborar mis resultados haciendo un examen directo. Entonces, eso se tiene que hacer independientemente si la orden dice o no. Es mi respaldo saber si no me va a dar una infección bacteriana, pero sí puede haber habido una infección parasitaria que yo la puedo reportar en su momento. Cultivo para Shigella negativo, pero sí contenía amebas o yardias o cualquier otro tipo de trofozoito o quiste en ese momento. Eso es muy importante. Entonces, una vez me llegó la muestra, después de hacer el cultivo, tenemos muchos medios para hacer el cultivo. Tenemos el medio de Hectoen, tenemos el McConkey, el SS, donde las colonias me van a aparecer de un color transparente, excepto el Hectoen, que me van a aparecer unas colonias verdosas. Entonces, si yo en este momento tengo para hacer la serología, porque hemos visto que hay serotipos, yo tengo los anticuerpos, los antígenos los anticuerpos para cruzarlos con este tipo de bacteria que yo sospecho que es una Shigella, lo puedo hacer. Hago una prueba serológica poniendo mi suero, cruzando con la bacteria y viendo si o no hay aglutinación. De esa manera yo puedo muchas veces reportar sin hacer el cultivo si es que tengo los tipos serológicos. Entonces, una vez identificado, hago mi siembra y hago mi interpretación. Entonces, las 24 horas yo voy a interpretar mis pruebas bioquímicas. Entonces, voy a ver para una Shigella que es lactosa negativa, pero es glucosa positiva. No presenta gas, es una lisina negativa, es un simoncitrato negativo y una motilidad negativa y no presenta indol. Entonces, de esa manera hago mi interpretación es una interpretación rápida, simple, donde yo poder dar mi bacteriano. Puede darle ciprofloxacina, tetraciclina, amicacina si ya está internado en un hospital, ya por parenteral generalmente, o el cloramphenicol en algunos casos. Y siempre es importante hacer la rehidratación de los pacientes cuando tienen diarreas líquidas masivas, tienen que rehidratarlos oralmente de a poco, porque si no, en el momento que todavía el paciente admite, generalmente
líquido se puede rehidratar para evitar que pueda ser rehidratado parenteralmente a través de suero y en el hospital. Entonces, hemos dicho que el único reservorio de esta bacteria es el humano. Entonces, de ahí lo transmitimos en las heces. Las moscas se encargan de llevarlo de un alimento a otro alimento. Generalmente, personas que no se lavan las manos pueden dejarlo en los alimentos, en cualquier pomo de la puerta, en la manija de la puerta, donde uno pueda agarrar. Entonces, podemos nosotros levantar las bacterias y ya sabemos que el inóculo es pequeño. Generalmente puede transmitirse fecal oral, o sea, la transmisión es fecal oral. Y los mayores pacientes que están en riesgo, como les decía, son los que están en los niños, que están en los kinderes, en las guarderías, generalmente. Entonces, generalmente, ¿cómo podemos controlar todo esto? Generalmente el control sanitario debe ir dirigido a las aguas, a los alimentos, a la leche con deposiciones, la basura, el control de las moscas, porque sabemos que si está la materia con la bacteria, van a los alimentos. Entonces hay que lavarse las manos, hay que tratar de que las excretas sean eliminadas correctamente. Generalmente, si las excretas están en la ropa, lavar la ropa de cama, los pañales generalmente de los niños con diarrea, pues desecharlos correctamente. Hay que hacer detección de casos subclínicos y a pesar de que no tiene clínica el paciente y se la ha podido determinar, se tiene que dar tratamiento antibiótico en todos los individuos que están infectados. Bien, ahora vamos a ver la salmonela. Generalmente la salmonela, a diferencia de la shigella, estas tienen otro proceso, causan problemas entéricos, pero no producen diarrea, más bien producen estreñimiento. Y con la sintomatología, ustedes van a poder determinar si se trata de un caso de salmonela. Generalmente el buen médico, puede darse cuenta de que se trata de una salmonelosis por la sintomatología y por el hemograma. El hemograma unido a la sintomatología, pues es un buen indicador para poder ver que ese proceso es una salmonelosis, por eso el médico hace tratamiento. Pero aquel médico que pide una reacción de Vidal y se basa en la reacción de Vidal para dar tratamiento sin ver la sintomatología, para mí no es un buen médico. Saber que las salmonelas son patógenos para humanos, para animales y también para los animales. En ambos causan enteritis, infección sistémica y fiebre entérica. Estas bacterias generalmente son bacilos igual gram negativo, que no fermentan la lactosa, fermentan la glucosa, a veces hay con producción de escasa cantidad de gas o no producen gas. Tienen flagelos, por lo tanto tienen motilidad, producen hidrógeno sulfurado y no poseen la enzima ureasa. Entonces, con estas bacterias nosotros nos podemos infectar a través de los animales. Generalmente saber que si tiene la gallina o el pollo, va a pasar al huevo, va a pasar al pollito y esta es una cadena. Por lo tanto, se puede evitar muchas infecciones procesando correctamente los alimentos. Entonces, el humano puede ser un reservorio igual que los animales domésticos. Entonces, estas bacterias generalmente tienen motilidad, excepto algunas que son la Salmonella pullorum y gallinarum.
crecen generalmente en medios simples. En medios simples crecen en agar SS, que es Salmonella shigella, crecen en Maconcase, crecen en agar sangre, crecen en los medios, en cualquier medio paraentéricos. Entonces, muchas veces estas bacterias logran sobrevivir en aguas congeladas y son resistentes a muchos reactivos como el verde brillante, al tetrationato de sodio, al desoxicolato de sodio. Como son resistentes a esta sustancia, generalmente se los incluye en medios selectivos para poder aumentar la cantidad, para poder aumentar el crecimiento y poderlas identificar. Entonces, generalmente se siembran en estos medios que contienen estas sustancias para poder aumentar su crecimiento, ya que inhibe el crecimiento de las enterobacterias, pero aumenta el crecimiento de la salmonela. Entonces, entre sus factores de virulencia tenemos también los lipopolisacáridos, que son el antígeno O somático, que nos da la diferenciación serotípica generalmente. Tenemos el antígeno H, porque ellos tienen flagelos, y algunos antígenos capsulares o de la pared celular. Entonces, producen exotoxinas generalmente. Estas salmonelas generalmente tenemos la tribu Salmonelae, tiene un solo género, Salmonella, con más de 2.200 serotipos. Entonces es un poco difícil a veces identificar serotípicamente. Si ustedes van a la literatura, a la bibliografía, van a ver que hay más de 2.200 serotipos de Salmonella, de 1, 2, 3, generalmente en la identificación. Generalmente las lesiones generalmente son consideradas por Salmonella typhi con un serotipo, la Salmonella chorerasis con otro tipo, la enterititis con más de 1.700 serotipos. Tenemos generalmente la serotipificación se basa en la reactividad de los antígenos O, de los antígenos H, ya con base a la hibridación del DNA. La clasificación taxonómica incluye al género Salmonella con 7 subgrupos. Entonces, estos antígenos que tiene la bacteria son los que se identifican en la reacción de Vidal. La famosa reacción de Vidal son estos tipos de antígenos los que se van a identificar. Pero estos antígenos en cualquier cuerpo, en cualquier individuo, cualquier antígeno se forma a partir de las 7 semanas. Ya son detectables a partir muchas veces de la primera semana, los 5 días, 6 días, generalmente ya se pueden detectar. Por lo tanto, si una persona ha ingerido este tipo de bacteria y yo voy a tener títulos altos, recién a la primera semana van a ser detectables. Cuando ya muchas veces la sintomatología ha pasado, ya no hay, y el médico empieza a dar 40 tabletas de cipro, empieza a inyectarlo al paciente que ya no tiene la sintomatología. ¿Por qué? Porque cuando le llegue el resultado de una reacción de Vidal, ya no hay la sintomatología, los anticuerpos se duplican o triplican ya a partir de la tercera semana. Entonces, generalmente cuando le llega el resultado del médico han pasado 2, 3 semanas del inicio de los síntomas. Entonces ya no hay por qué dar cualquier cantidad de antibióticos. El tratamiento antibiótico tiene que darse al inicio de los síntomas. ¿Y cuándo son los inicios de los síntomas? Lo vamos a ver más adelante. Entonces, generalmente estas bacterias causan lo que nosotros conocemos la fiebre entérica. A estas bacterias van a ingresar generalmente con los alimentos, ya sean de origen animal, como ser aves, cerdos, roedores, bovinos, mascotas, cualquier bacteria. Estas bacterias, generalmente la Salmonella typhi va a ser ingerida
van a entrar al intestino, vimos cómo ingresaban en el intestino a las shigella, ¿no? Igualito ingresan en el intestino las salmonelas, solo que el inóculo de una salmonela son un poco más grandes que las que hemos visto para shigella. El inóculo generalmente es entre 10 a la quinta o 10 a la séptima, a veces a la octava, la cantidad de microorganismos que necesitan para causar un proceso infeccioso. Entonces alcanzan también el intestino delgado, generalmente van a invadir las células M, van a multiplicarse, van a pasar a los ganglios linfáticos, va a pasar a la sangre, va a aparecer una bacteremia y puede localizarse en cualquier órgano. Entonces, pueden localizarse en cualquier órgano. Al estar en cualquier órgano y ingresar la bacteria a la célula, al ser fagocitada y proliferarse, va a producir, al multiplicarse, no va a producir una ruptura, pero va a producir pequeñas perforaciones del tejido, va a producir una perforación del intestino como si fuera queso, va a producir pequeños agujeros en el intestino. Por lo tanto, hay mucho dolor, hay mucho malestar. Prácticamente en estos casos el paciente tiene que ser intervenido para cortar el intestino, cortar esas perforaciones, porque no hay otra manera de restablecerlo. Por lo tanto, no se puede llegar a que el intestino sea perforado por estas bacterias, como ustedes lo pueden ver acá, perfora y liberan al torrente sanguíneo. Cuando llegan al torrente sanguíneo, nosotros lo podemos identificarlo a través de un examen de hemocultivo. Entonces se saca sangre, se cultiva en medios líquidos prácticamente y se hace una resiembra, ya sea en agar maconque y agar sangre para poderla aislar la bacteria que en ese momento se encuentra en sangre. Antes de dar el tratamiento antibiótico, cuando el paciente empieza con la sintomatología, hay dolor de cabeza, el apetito se pierde completamente, hay malestar, en algunos pacientes le parece una especie de roncha, podemos decirlo, en el pecho, en el abdomen, no en todos, pero sí se presenta. Al aparecerse este tipo de erupciones, generalmente en el momento que la persona presenta fiebre, hay fiebre, se da el antipirético, corta la fiebre mientras está la acción del antipirético, pasa la acción del antipirético, vuelve la fiebre alta nuevamente y el malestar no desaparece en 1, 2 días, 3 días. Entonces la persona pierde el apetito completamente. En ese momento, si la persona en el inicio de los síntomas se le hace un hemograma, vamos a ver que tiene una leucocitosis que va entre mayor a la normal, mayor a 10.000, entre 12.000 para arriba. Cuando ese hemograma se vuelve a repetir en los 2 días, 3 días de los síntomas, no se hizo de inicio el hemograma para ver ese cambio, pero el médico pide a los 2 días, cuando el paciente ya no puede más, ya va al médico, ya ha pasado del inicio unos 2, 3 días. Entonces, en ese periodo, desde el inicio hasta que vamos al médico, hay una leucopenia. Si en un principio había una elevación, cuando ya se va al médico y le hacen sus análisis, pues ya hay una leucopenia con un aumento de polimorfos nucleares. Entonces, con la sintomatología, con esa leucopenia, el médico dice, esta es una fiebre entérica, es una salmonelosis y empieza tratamiento. Cuando estas lesiones no son tratadas y hay este proceso ya infeccioso, se produce ya lesiones focales. Lesiones focales ya se produce una enterocolitis, una gastroenteritis, dependiendo qué tipo, porque si es causada por una salmonela entérica, me va a producir una gastroenteritis. Entonces, generalmente, si no hay tratamiento, muchas veces se produce solamente una colonización, pasaron los síntomas porque mi cuerpo reaccionó, eliminó a la bacteria, pero muchas veces puedo quedar como portador. Soy portador, no la logré eliminar o muchas veces no tengo la sintomatología, he ingerido la bacteria
y quedo como portador. En ese caso, cuando yo estoy como portador, tal, me van a dar con el tiempo siempre, siempre vamos a tener anticuerpos elevados. No hay sintomatología, pero lo tengo los anticuerpos elevados. ¿Por qué? Porque he estado en contacto con la bacteria. Entonces, ¿eso qué significa? Que todos en algún momento hemos estado en contacto con la bacteria. No la tenemos la bacteria, no somos portadores, pero quedó los anticuerpos ahí. Entonces, significa que yo he ido a tomar el refresco de la señora de la esquina, de ahí de la UDI, que de la persona que coge, que es, el refresco me lo sirve en el vaso, coge el dinero, al servirlo se mojó la mano, cayó al recipiente y ya saben que viven las aguas frías, ¿no ven? Entonces, de esa manera es que yo voy a tomar un refresco que está contaminado, porque si esa persona que me hizo el refresco, manipuló el refresco, es portadora y va al baño y no se lava las manos, con seguridad que va a traer las bacterias y en el medio de la preparación de los alimentos me va a dar a consumir la bacteria. Entonces es un ciclo donde yo tengo que tener siempre mucho cuidado en comer alimentos poco cocidos, mal cocidos o mal guardados o recongelados. Un alimento que se saca y se congela de nuevo y se vuelve a reutilizar, pues va a estar contaminado. Si es que lleva la bacteria, no significa que yo la pongo al congelador y va a desaparecer, siempre va a estar ahí. Es por eso que ustedes van a ver, no todo lo que el Internet les dice es correcto. Ustedes van a ver mucha propaganda en Internet. Que no pongan los huevos a la nevera porque se va a llenar de bacterias. Si el huevo ya tenía la bacteria, así los pongan en la heladera, no va a desaparecer, ni porque los pongan en la heladera, ni porque los dejen afuera. Tiene la bacteria, la va a tener siempre, sea que esté congelado o que esté a temperatura ambiente. Entonces, siempre ustedes están aprendiendo. Si el pollo tiene la bacteria, tiene a la salmonela, ¿ustedes qué es lo que van a hacer primero? Llega la mamá, coge el pollo, lo pone debajo de la pila y lava el pollo y le esparce la bacteria en todo el lavaplato, el mesón y todo lo que esté alrededor. Entonces viene otra persona, manipula, agarra y es un contagio directo. Entonces, tener cuidado en la manipulación, saber enseñar cómo tiene que manipular, cómo tiene que desinfectar las verduras, cómo tiene que desinfectarse las cosas que tienen que ser cocinadas preferentemente para ser consumidas. Entonces, saber que los granjeros, como infectan tantos a los animales, infecta a los animales de granja principalmente y les causa la muerte porque les produce ese proceso infeccioso. Entonces ellos, para evitarse esta mortandad de animales, ellos ponen en el alimento de los animales, ya ponen tetraciclina, ponen trimetoprim-sulfa, ya le ponen ciprofloxacina, ya le ponen entonces ya le ponen antibiótico con el alimento de los animales. ¿Y qué están haciendo? Causando resistencia a este tipo de antibióticos. ¿Por qué? Porque ya de ahí nosotros vamos a comer salmonelas que tienen un cierto tipo de resistencia a algunos antibióticos, porque desde ahí empieza a producirse ya la resistencia por el mal uso de los antibióticos en los animales y que esas bacterias ya van a ser consumidas por el humano. Entonces, en los niños es fatal, generalmente en los recién nacidos, este tipo de infecciones. Entonces, causan sepsis porque hemos visto que se diseminan por el torrente sanguíneo, pueden causar una apendicitis, generalmente lo que causan son apendicitis. Después de una gastroenteritis, el niño empieza con dolor abdominal, pues ya la bacteria se ha localizado en el apéndice y ha causado una apendicitis y a veces es rápido y hay que operar inmediatamente. La bacteriemia puede llegar inclusive al torrente sanguíneo, pueden lesionar pulmones, huesos, meninge. Realmente cuando hay la bacteriemia en el inicio de los síntomas, hacer el hemocultivo es lo más indicado.
Generalmente las manifestaciones clínicas en ese momento va a estar la bacteria en sangre. Una vez ha pasado el caso agudo, digamos, la agudeza del proceso, esta bacteria va a ser eliminada por la materia fecal. Entonces, generalmente se observan las lesiones inflamatorias en intestino grueso, delgado. Cuando hay una manifestación, una gastroenteritis, generalmente no la vamos a obtener la bacteria en sangre, sino la vamos a obtener en el coprocultivo. Entonces, cuando la bacteria ha atacado generalmente el intestino grueso, el intestino delgado, ha producido una gastroenteritis, no la vamos a ver en el hemocultivo, pero sí la vamos a ver en el coprocultivo. Entonces, de esta manera es que nosotros a través de la sintomatología y del cultivo vamos a poder identificar a este tipo de bacterias. Generalmente la gastroenteritis que estas bacterias causan es similar a la de la producida por E. coli, esa diarrea igual. Entonces, hemos dicho que si la bacteria forma parte de un proceso infeccioso que va a durar 1 o 2 días, no necesita tratamiento antibiótico, sino simplemente reponer líquido y reponer la microbiota, prácticamente. Estas bacterias, si yo la encuentro en un coprocultivo, veo una salmonela entérica, yo no le hago antibiograma. Es una salmonela entérica que me ha producido un proceso gastrointestinal que se solucionó con rehidratación del paciente, no necesita dar tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque ha sido eliminada en el proceso, el proceso diarreico ha sido eliminada. Yo no voy a ir matando a Trachismochi la E. coli, ¿verdad? Por un proceso diarreico. Sería fatal porque estoy produciendo una resistencia que si esa bacteria me va a producir una infección urinaria y yo la he tratado con antibiótico por una diarrea, pues cuando por casualidades de la vida me dé otro proceso infeccioso, ya no va a haber tratamiento. Lo mismo en la salmonela, si es entérica, ya se ha producido el proceso de eliminación en 2 o 3 días, se ha eliminado la bacteria, el proceso diarreico, no necesito por qué dar antibiótico, exceptuando si se trata de una eliminación de salmonella typhi que la he encontrado en la materia fecal. Significa que estoy siendo portador o reservorio. Entonces hay que eliminarla. Entonces, cuando está causando una bacteremia, una fiebre entérica, la muestra tiene que ser hemocultivo repetido, porque casi siempre dan positivo en la primera semana. Empezaron mi sintomatología, tengo un día de malestar, 2 días de malestar, con seguridad que los hemocultivos son positivos en las fiebres entéricas. Entonces, generalmente en la primera semana, en la enterocolitis, muchas veces ya los coprocultivos son los positivos. Entonces, una vez identificada la bacteria, la muestra hemos dicho que es sangre. En las fiebres entéricas generalmente hago mi siembra, hago cultivo en los hemocultivos, hago mi muestra y la resiembra va a halagar sangre, a halagar maconque y si es de materia fecal, pues en SS o de la misma, si yo sospecho que es una salmonela, pues hago una resiembra en SS para ver la producción de hidrógeno sulfurado. Prácticamente ya en maconque las voy a tener lactosa negativa, acá solamente hidrógeno sulfurado me va a dar una pista, si podemos decirlo así, porque no es la única bacteria que produce hidrógeno sulfurado en el agar SS. Entonces, cuando se trata de materia fecal,
un medio de enriquecimiento, que es generalmente el caldo selenito, puede ser el caldo selenito, el caldo tetrationato, el caldo verde brillante, me pueden servir como medios selectivos sabemos que son resistentes a estas sustancias y que pueden inhibir un poco la flora acompañante y aumentarme el crecimiento de este tipo de bacterias. Entonces, estas bacterias generalmente es fácil identificarlas por sus pruebas bioquímicas. Entonces, generalmente se utiliza la misma batería que consiste en un TCI, un simón citrato, una lisina, una urea, aquí está el mío para ver la ornitina y el zinc para ver la motilidad y la producción de hidrógeno sulfurado. Entonces, en 24 horas yo tengo una bacteria que es lactosa negativa, pues ustedes ven la alcalinidad del tubo en la parte superior, en la parte de abajo me dice que es una acidez positiva, porque ha fermentado la glucosa, pero no así la lactosa, y la producción de hidrógeno sulfurado, ya que este medio tiene un indicador donde me va a precipitar el hidrógeno que producida por estas bacterias. Entonces, como no tienen urea, la urea va a salir negativa, pueden dar citrato o no positiva, son lisina descarboxilasa positiva generalmente, y en el medio de zinc, pues yo voy a ver la motilidad y el tubo, dependiendo si produce hidrógeno sulfurado, pues va a estar de color negro, porque también en este medio se puede identificar el hidrógeno sulfurado y la motilidad y la producción o no de indol. Hay serotipos, como ustedes ven, hay cualquier cantidad de serotipos, y si yo tengo los anticuerpos para cada antígeno producido por este tipo de bacteria, voy a poder identificar algún serotipo o la bacteria si a partir del cultivo primario, poniendo a hacer las reacciones antígeno-anticuerpo. Entonces, si yo tengo puedo hacer mi aglutinación rápida mezclando el suero, un suero conocido, con el cultivo que acabo de generar, para poder identificar en una manera general, de acuerdo al serotipo que yo tenga o que presente en mi caja, puedo hacer una identificación preinicial diciendo una salmonela, porque me aglutinó con antígenos, con anticueros, antisueros conocidos. Entonces, sabemos que hay la reacción de Vidal. Esa reacción de Vidal, si ustedes no tienen ninguna, y la hemos comprobado, hemos hecho un estudio con unos 2 semestres o 3 semestres pasados, hemos hecho un estudio, todos hicieron una reacción de Vidal, todos los alumnos hicieron una reacción de Vidal. Ninguno tenía la sintomatología y solamente 2 o 3 no presentaron anticuerpos para salmonella. 2 o 3 de 60 alumnos no presentaron anticuerpos. La mayoría tenía anticuerpos en títulos muchas veces elevados contra la salmonella, tanto antígeno O como antígeno H. Algunos tenían títulos elevados sin presentar la sintomatología. ¿Eso qué significa? Que hemos estado en contacto con la bacteria, hemos generado los anticuerpos, pero que no nos hemos teníamos que haber hecho a partir de ahí, el siguiente paso era haber hecho el estudio de quiénes eran portadores, de los que habían tenido, tal vez alguno todavía era portador asintomático o tal vez no. Entonces eso significa que todo el tiempo estamos en contacto con esta bacteria, por lo tanto siempre vamos a tener títulos elevados de anticuerpos muchas veces, pero prácticamente somos asintomáticos o simplemente somos portadores. Entonces, saber que si en las aglutininas que producen estas bacterias van a estar elevadas durante la segunda y tercera semana a la infección por salmonela. Segunda y tercera semana me van a dar títulos altos.
Entonces, por lo menos necesito 2 muestras de suero para poder tener intervalos de 7 días a 10 días para poder demostrar un título elevado de anticuerpo y poder decir, título, por ejemplo, elevado de mayor a 1 en 320, sugiere una infección activa en el momento. Si yo tengo en ese momento un título elevado de más de 320, me confirma que está con salmonela. Pero si yo tengo títulos que van de antígeno H mayor a 640, muchas veces me puede ser que sea una reacción cruzada con otro tipo de virus o de bacteria, me puede dar una reacción cruzada con títulos elevados a mayor a 640 o a 320. Pero ese antígeno O de mayor de 320 y ese antígeno H mayor de 300, se me va a presentar después de 2 a 3 semanas del proceso infeccioso. Entonces se va a multiplicar la cantidad de aglutininas de anticuerpos detectables por la reacción de Vidal. Y el médico, al recibir estos resultados después de 7 a 10 días o de 14 días, va a iniciar tratamiento y lo único que hace es fregar la flora de la persona y aumentar la resistencia y eliminar la flora bacteriana normal y hacerla más resistente. Si no hay la sintomatología después de 14 días, no tiene por qué dar tratamiento con una reacción de Vidal prácticamente. A ver, generalmente, igual que en Shigella, la inmunidad por salmonela, posee cierto grado de inmunidad, los anticuerpos que nosotros producimos para salmonela, pero no es definitivo. Eso significa que yo puedo reinfectarme después de un tiempo y me va a volver a causar la misma sintomatología. O sea, no producimos la cantidad de anticuerpos necesario como para eliminar a la bacteria. Entonces, podemos decir que la inmunidad es poca la que se produce en una infección bacteriana por salmonela. Tranquilamente puedo tener una reinfección y ustedes van a escuchar a personas que dicen que todo el tiempo estoy con salmonelosis. Ay, sí, es mi salmonelosis. Que ya tomé no sé qué cosa, que ya tomé no sé qué otra. Inclusive algunas dicen, ya tomé creolina, ya tomé no sé qué, porque siempre están con la salmonela según esas personas, porque la inmunidad que estas producen es muy poca. Si yo he tenido una salmonelosis, puedo tener una recaída en 2 a 3 semanas después de la recuperación, a pesar de haber tenido los anticuerpos que han sido detectados con una reacción de Vidal, puede haber una recaída. El tratamiento generalmente para la salmonela, para las fiebres entéricas, es con trimetoprim sulfa. Si es que me ha salido una sensibilidad en el antibiograma, pero generalmente se utilizan cefalosporinas de tercera generación. Cuando hay una infección por salmonela, es tanto el malestar gastrointestinal que se tiene porque no hay ganas de comer, no se debe dar un tratamiento oral. El tratamiento sí o sí tiene que ser parenteral. Entonces, de esta manera se utiliza, dependiendo si es que hay una susceptibilidad, pueden utilizar la ciprofloxacina o pueden utilizar cefalosporinas de tercera generación. Entonces, si hay cuadros de enterocolitis, se tiene que siempre hacer la reposición de líquido. Entonces, generalmente saber que la mayoría de las personas somos portadores y generalmente esta bacteria o se aloja en el apéndice o se aloja en la vesícula biliar, dando cuadros agudos, ya puede ser de salmonelosis en cualquier momento. Saber que las personas que son portadoras generalmente muchas veces pueden mostrar ser subclínicos,
simplemente ser portadores y son los que constituyen la principal fuente de infección, o sea, de contaminación, podemos decirlo, peor si son manipuladores de alimentos. Muchos animales, ya sean animales bovinos, roedores, aves, presentan infección natural a este tipo de bacterias y como invaden el tejido, pues nosotros al ingerir los alimentos, ya sea las carnes de los animales bovinos, mal preparada o mal cocida, pues podemos infectarnos. Resulta que todos fueron a comer la hamburguesa en tal lugar y todos estuvieron con la sintomatología al día siguiente o a los 2, 3 días después del proceso de incubación, que a veces dura hasta una semana, por comer una hamburguesa que estaban mal cocidas. Entonces, sabemos que los huevos, si el pollo tenía la bacteria, pues va a pasar al huevo, y si el huevo está mal conservado, bueno, no tanto la conservación, sino mal cocido, pues también podemos infectar. Generalmente, portadores son personas que han tenido la infección, que están convalecientes, pueden quedarse como portadores, y ustedes una vez lo ven aparentemente sano, pero pueden estar todavía eliminando la bacteria y son los más propensos a contaminar los alimentos si son manipuladores de los mismos. Entonces, muchas veces ¿cómo les puedo decir? La transmisión de la enfermedad depende del número de bacilos ingeridos, que van entre 10 a la séptima, generalmente o de 10 a la quinta, pueden producir enfermedad, pero a veces muy leve. Entonces, una mayor cantidad de inóculos ocasiona casi el 50% de casos. Y un inóculo que va entre 10 a la octava, a la novena, pues ya causa un 95% de los casos de infecciones. Entonces depende siempre el tamaño del inóculo que yo pueda ingerir. Saber que puedo infectarme con esta bacteria en alimentos y bebidas contaminadas, agua contaminada, leche o cualquier producto lácteo contaminado, mariscos, huevos, ya sea secos o congelados, carnes crudas o mal cocidas o cualquier producto cárnico con drogas recreativas, colorantes de animales, mascotas domésticas que sean portadoras, pueden ser las fuentes de infección. Entonces, todo alimento tiene que ser desinfectado, ser cocinado, ser guardado, ser fraccionado para el uso y evitar el congelamiento y descongelamiento de esta bacteria. Saber que hay vacuna para la tifoidea, hay 2 vacunas que se pueden comprar, generalmente en estas personas que tienen recaídas muy frecuentes, se pueden colocar este tipo de vacuna, el único problema es el costo. Hay que hacer control en las aves. Yo sé que los avicultores tienen su laboratorio donde ellos hacen un control a la materia fecal generalmente de las aves para ver si son o no portadoras, las aves que principalmente en las que ponen huevos. Hay que hacer un control microbiológico de los alimentos. Generalmente hay un laboratorio que hace el control de los alimentos especialmente o principalmente hace el control de los alimentos líquidos, o sea, los refrescos, que se le llama, que se llama, que queda frente al sede, ¿qué se llama? ¿Alguien ha visto su letrero ahí? Donde hacen en la calle La Paz frente al sede. Sí, saneamiento ambiental, pero ahora tiene otro nombre. Tiene otro nombre. Entonces, esa es la unidad que se encarga de
hacer el control a todos los alimentos. Entonces, ellos hacen el control a los alimentos donde se indica, ellos digo, síguela, ellos sacan ya todas las personas que ven el refresco del mercadito central, por ejemplo, todos ellos utilizan agua clorada, que les ha enseñado a preparar saneamiento ambiental. Todos los mercados, las vendedoras tienen la obligación de ir y recabar su cloro, y ya saben cómo van a preparar su agua para dar un refresco que no es que sea apto para el ser consumido. Entonces ellos tienen la obligación y hacen batidas. Van y recogen todo en sus envases de todos los mercados del refresco y le hacen un control. Van al otro mercado, recogen el refresco y le hacen un control. Van a las vendedoras de los diferentes puestos, los recogen. Esa es su obligación de ellos de hacer ese tipo de control a los alimentos y al agua. También deben hacerse control de la producción avícola y a todo el ambiente donde se faenea este tipo de animales. Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer un control, o sea, podemos trabajar en estos tipos de laboratorios donde se hace el control y como ya tenemos la base para la identificación, pues con el procedimiento y la tecnología nosotros podemos estar encaminados para poder determinar tanto alimentos como en humanos. Entonces, de esta manera se produce muchas veces el control, saber que el lavado de los alimentos, desinfección de los alimentos, el consumo de los alimentos cocidos, pues va a ayudar a que nuestra salud no se quebrante. Bien, hasta acá hemos terminado lo que es el bacilo entérico gran negativo en cuanto a su implicancia y la relevancia que tiene en nuestra salud y en el día a día, en nuestro quehacer con nuestro